esta semana vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos y en Canadá. El Día de Acción de Gracias nació como una celebración de los primeros peregrinos que después de haber pasado tantas penurias y hambres, incluso algunos murieron, después vieron el favor de Dios y sobrevivieron el crudo invierno. Así que quisieron agradecerle al Creador por su bondad y celebraron un día especial de acción de gracias. Con el paso de los años y de las décadas, finalmente ese día se oficializó en el calendario de días festivos en los Estados Unidos. Pero hoy en día la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, aunque es muy popular en verdad, se ha secularizado. Esto significa que mucha gente celebra el Día de Acción de Gracias, pero solo da gracias, pero no le da gracias a Dios. Así que la diferencia entre celebrar el Día de Acción de Gracias y celebrar el Día de Acción de Gracias de manera cristiana es que nosotros le damos gracias a Dios y no solamente damos gracias. ¿Entienden? Y no solamente le damos gracias a Dios, sino que le damos gracias a Dios como Jesucristo nos enseñó. Por eso decimos que somos cristianos y que queremos celebrar cristianamente el Día de Acción de Gracias. Así que si queremos celebrar este año y todos los años un Día de Acción de Gracias de manera cristiana, una buena pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué cosas dio gracias Jesucristo a nuestro Padre Celestial? ¿Alguna vez te has preguntado? Pues yo me hice esa pregunta esta semana. Entonces, al revisar los evangelios, encontré 4 cosas por las cuales Jesucristo le dio gracias a Dios, nuestro Padre, de las cuales quedaron registros en los evangelios. Seguramente el Señor Jesús dio gracias por muchas cosas. De hecho, las Escrituras dicen en otro lugar que debemos dar gracias en todo. Así que debemos dar gracias por todo en realidad. Pero ¿por qué cosas dio gracias Jesucristo? Y al menos de lo que tenemos registro en los evangelios, y esa es la respuesta que vamos a buscar juntos hoy. Y les voy a decir por adelantado 4 cosas por las cuales Jesús dio gracias a nuestro Padre Celestial, y nosotros como cristianos deberíamos seguir ese ejemplo de nuestro Salvador. Las 4 cosas por las que Él dio gracias empiezan con cada una con una letra que forma el acróstico pero. Así que esos son el pero de la acción de gracias de Jesús, ¿sí? En primer lugar, Jesús dio gracias por la provisión de nuestro Padre. La provisión empieza con la letra P. P de provisión. En segundo lugar, Jesús dio gracias por la expiación. P de provisión, E de expiación, R de revelación. Jesús dio gracias también por la revelación espiritual de nuestro Padre. Y finalmente, Jesús dio gracias por las oraciones respondidas de nuestro Padre Celestial. Así que P de provisión, E de expiación, R de revelación y O de oración respondida. Esas son las 4 cosas que vamos a analizar en detalle en este mensaje, y al final vamos a tener el reto de seguir el ejemplo de Jesús al dar gracias. Así que vamos a ver cómo Jesucristo nos enseña con su ejemplo a dar gracias en primer lugar por la provisión de nuestro Padre Celestial. Vamos a la Sagrada Escritura y vamos a ver varios pasajes en los evangelios. Hermanos, la situación por la que Jesús más veces dio gracias, según los registros de los evangelios, es por los alimentos. Y el alimento por excelencia es una señal de la fiel provisión de Dios. ¿Amén? Sí, la provisión. Hay muchos pasajes de los evangelios que dicen cómo Jesús, antes de participar de los alimentos, daba gracias. Por ejemplo, en aquel famoso milagro, hay muy pocos milagros que aparecen en los 4 evangelios, y este es uno de ellos, la alimentación de los 5,000. Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6 registran ese milagro donde Jesús alimentó a más de 5,000 varones, sin contar a mujeres y niños. Dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6,
Cómo Jesús había estado enseñando todo el día, ya era tarde, estaba acercándose la noche y él tuvo compasión de la gente, llamó a sus discípulos, les dijo, denle de comer a la gente. Ellos se asustaron, dijeron, ni 200 denarios, ni el salario de 200 días de trabajo ajustaría para darle de comer un pedazo de comida a esta gente. ¿Qué tienen?, les preguntó Jesús. Entonces uno de los apóstoles, el que era llamado Andrés, encontró a un niño que tenía como algo de alimentos que su madre le había dado. Pan de cebada, dice uno de los evangelios. La gente común participaba del pan de trigo. Solo los más pobres comían pan de cebada. La cebada era el alimento que usaban para alimentar a los caballos. Así que era un niño pobre, se asume, por el tipo de comida que su mamá le dio. Y unos pececillos, pescaditos de esos charales, les decimos nosotros, secos así, chiquitos. Entonces Andrés, no sé qué hizo, pero convenció a este niño que le diera lonche para que se lo diera a Jesús y se lo trajeron al Señor. Y dice Juan capítulo 6 versículo 11 que entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Pregunto yo, ¿qué hizo primero Jesús? ¿Repartió la comida o dio gracias? Primero dio gracias. Pregunto yo, ¿qué sucedió primero? ¿Dar gracias o la multiplicación? A ver, ¿qué ocurrió primero? Primero dio gracias y después ocurrió el milagro. Ahora ya están entendiendo algunos de ustedes por qué no les rinde, ¿verdad? Primero da gracias y luego viene la multiplicación. Entonces, en el versículo 23, al día siguiente que Jesús hizo el milagro, vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Fíjense cómo se les quedó en la memoria. Vamos al lugar donde está Jesús. ¿Dónde está? Allá es donde dio gracias. Ellos conectaron el milagro con la acción de gracias de Jesús. En el pasaje paralelo que está en Mateo 14, 19, se usa una frase diferente. Escuchen qué interesante está esto. A ver si descubren cuál es la frase. Ahí no dice que dio gracias, dice otra cosa. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Escucharon la frase? El pasaje de Marcos 6:41 lee así. Entonces él tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Lucas 9:16. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Fíjense qué interesante. Cómo los evangelistas usaron de manera intercambiable 2 frases diferentes. Dar gracias y bendecir los alimentos. ¿Oyeron eso? Miren cómo funciona esto. Les voy a explicar teológicamente. Nosotros solo podemos dar gracias porque Dios nos ha bendecido. ¿O no es cierto? En la oración del Padre Nuestro, Jesús les enseñó a sus discípulos, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dijeron ellos en la oración. ¿No es cierto? Entonces, eso se asume que eso es temprano en la mañana. Así que cuando llega la hora de la comida y ya tienes pan enfrente, está demostrado que Dios escuchó tu oración. ¿Sí o no? O sea que tú tienes pan porque Dios te bendijo. Así que Jesús dice, ahora que tienes pan, antes de comerlo, da gracias. Pero luego dice que Jesús bendijo los alimentos. Así que el acto de dar gracias por los alimentos, hermanos, completa el ciclo de la bendición. Porque Dios me bendice, por eso tengo alimentos, pero para que la bendición se alargue, yo tengo que dar gracias. Así que nosotros podemos dar gracias porque Dios nos bendijo, pero si queremos que esa bendición se extienda,
tenemos que saber ser agradecidos cuando Dios nos da algo. Por eso, esta es una gran e importante lección que debemos aprender. Otro ejemplo de cómo Jesús dio gracias por la provisión de Dios estuvo en el milagro de la alimentación de los 4,000, que es otro diferente. Solo aparece en Mateo 15 y en Marcos 8. Por ejemplo, en Mateo 15:36 dice que Jesús tomó los 7 panes y los peces, la otra ocasión eran 5 panes, y después de dar gracias los partió. Mismo patrón, ¿observan? Jesús primero da gracias por los alimentos y después ocurre la multiplicación y después la repartición. Hoy nosotros normalmente primero servimos la comida y luego damos gracias. Muchos se detienen y no comen hasta que se dan gracias. Ustedes tal vez han comido con personas que no tienen esta costumbre. Muchos de nosotros no la teníamos, no nos enseñaron nuestros padres a dar gracias por los alimentos. Éramos así, perdón que suene tan feo, pero éramos medio salvajitos. Nomás llegábamos y al ataque mis valientes, ¿verdad? A veces ni nos sentábamos, empezábamos a comer así, sin dar gracias. Ahora que somos cristianos y cuando vemos este principio, pues aprendemos o alguien nos ha enseñado. No, antes de comer hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Entonces, Jesús primero dio gracias y después sirvió la comida. ¿Observaron eso? Imagínense que llegan de la escuela los hijos o del trabajo el marido. ¡Ay, tengo un hambre! ¡Sírveme, mujer! Y que ella le dijera, no, hasta que no des gracias, ¿verdad? Hasta que no des gracias a Dios. ¿Cómo es usted cuando llega a la hora de los alimentos? ¿De los que da gracias o de los que no da gracias? ¿Qué puede hacer usted cuando llega la hora de participar de sus alimentos y está en el trabajo, en la escuela, en un receso y está rodeado de personas que no acostumbran dar gracias? ¿Alguna vez le pasó a usted? A mí sí. Yo le voy a contar lo que yo hacía. Yo no sé qué hace usted cuando está con otros que no dan gracias y van a comer. Yo le voy a decir lo que yo hacía. Cuando yo estuve en la universidad estudiando la carrera y a veces nos daban un receso y ahí íbamos a comer, íbamos con los compañeros ahí donde vendían alimentos, o en los trabajos que he tenido nos daban la hora del lonche y a veces me sentaba con mis compañeros. Entonces me veía en el dilema. Les voy a decir lo que muchos hacen. Muchos se avergüenzan, no dicen nada y empiezan a comer igual que otros. Otros hacen como que, ¡ay, se me cayó la servilleta! Y cuando déjenla recojo, Señor, gracias por los alimentos que me das en nombre de Jesús. Amén, ya. Nadie se dio cuenta, ¿no? Les voy a decir lo que yo hacía. Lo que yo hacía es que cuando estaba con mis compañeros y llegaba la hora de la comida, estábamos juntos, ellos empezaban a comer y yo les decía, por cierto, yo soy cristiano, yo acostumbro a dar gracias por los alimentos y lo voy a hacer. Si quieres puedo dar gracias por todos. Nunca, ninguno de mis compañeros me dijo que no. Siempre me decían, no, sí, está bien. Y me esperaban. Entonces yo ya decía, Señor mío, gracias te doy por los alimentos aquí con mis compañeros, que gracias porque nos das la provisión en el nombre de Jesús. Amén. Ok, buen provecho. Y ya seguía como si nada. Eso yo hice, hermanos. A los que no les gusta eso, pues ya no comían conmigo. Pero yo así lo hice. Así lo hice en la universidad y así lo hacía en mis trabajos cuando comía con otra gente. No sé qué hace usted, pero Jesús no creo que se hubiera avergonzado ni sus apóstoles de dar gracias por los alimentos cuando había personas que no tenían esa costumbre. Así que, en primer lugar, la P del pero al dar gracias de Jesús, en primer lugar fue dar gracias por la provisión. ¿Y usted da gracias por la provisión? Jesús, cuando ya había resucitado incluso, hermanos, dice que 2 discípulos iban de Jerusalén a la aldea de Emaús caminando y que ellos iban muy tristes por todo lo que le había pasado a Jesús. En eso un forastero se les aparece en el camino. Tal vez traía capucha, no lo sabemos, pero era el Señor Jesús y ellos no sabían.
Entonces dice que se les acercó este forastero y les dijo, ¿qué es esto que hablan ustedes? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único extranjero en Jerusalén que no sabe acerca de Jesús, varón profeta, poderoso en palabras? ¿Y cómo fue entregado por las autoridades en manos de los gentiles y lo maltrataron y le empezaron a contar? Y dice la historia del relato que les dice el Señor Jesús a ellos sin saber quién era Jesús. Le dice, oh tardos para entender las escrituras. Y dice que abriendo las escrituras, dice, les empezó a decir cómo desde Moisés, por todos los profetas y los escritos, era necesario que el Cristo habría de padecer. Y les empezó a hablar. Hasta que llegaron a Emaús, dice que ya era de noche. Y entonces ellos lo invitaron a cenar con ellos. Y él aceptó. Y cuando estaba ahí, dice que llegó la hora de la cena. Entonces probablemente le dijeron a él que diera gracias, porque dice que cuando él dio gracias por los alimentos ahí en Emaús, los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Y él desapareció de la vista de ellos. Jesús dio gracias aún siendo resucitado. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque ya en el cuerpo glorificado de Jesús, Jesús ya no necesitaba alimentar el cuerpo para sostenerse, porque ahora ya tiene un cuerpo resucitado. ¿Entienden? Pero aún así Jesús comió y va a comer, porque en la cena de las bodas del Cordero, él dijo en la última cena, ya no volveré a celebrar esta cena hasta que vuelva con ustedes en el reino. Pero aún así, Jesús dio gracias por la provisión. Espero que usted después de hoy se acuerde y también sea agradecido por la provisión del Señor. Pero Jesús no solo dio gracias por la provisión del Padre, en segundo lugar, por la expiación. ¿Y qué es expiación, Luis? Expiar significa reparar un daño, pagar una deuda provocada. Y cuando hablamos de la expiación en términos cristianos, específicamente estamos hablando de el pago que hizo Jesús con su muerte por nuestros pecados. El pecado de todos nosotros ha causado mucho daño. Y Jesús vino al mundo a dar su vida para reparar ese daño, para pagar esa deuda. Esa es la expiación. En la última cena vemos esto ilustrado. Como nosotros la celebramos con frecuencia, esto va a ser más fácil de entender. Ustedes saben cómo los evangelios dicen, y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella. Esto es Mateo 26, 26. Y en el 27 agrega, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, mismo principio que mencioné hace rato, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. En Marcos 14, 23 dice, tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos. Y en Lucas 22, 17, y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. En Lucas 22, 19, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Tal vez los discípulos no prestaron atención. Cuando Jesús celebró la última cena, tal vez ellos no entendían lo que estaba pasando. Tal vez ellos pensaron, es que es la costumbre de Jesús dar gracias, bendecir los alimentos antes. Pero Jesús en esta ocasión estaba diciendo algo especial. ¿Lo notaron? Lo vuelvo a repetir, ahí en Lucas 22, 19. Después de haber dado gracias, lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Jesús no solo está dando gracias por el pan, está dando gracias por el pan, que es el mismo su cuerpo, que es dado por ellos. Eso, hermanos, teológicamente se llama la expiación, la entrega de Jesús para reparar nuestro daño, para pagar nuestros pecados. Así que Jesús no solamente dio gracias por la provisión de Dios, pero dio gracias porque Él podía hacer expiación por nosotros. Él le dio gracias a Dios. Fíjense qué profundo es esto.
Jesús vino a reparar un daño que Él no causó. Y no lo vemos amargado, renegando. Como algunos de nosotros cuando éramos más jóvenes y nuestros padres nos decían, a ver, Dayan, te toca limpiar la cocina. Siempre yo, todo yo. Bueno, eso era, así decía yo, tú no, ¿verdad? Me mandaban por las tortillas y decía, ¿por qué yo? Y obedecía, pero ¿con qué actitud? ¿Verdad? Siempre yo, todo yo. Y iba y venía de mala gana. Y sí obedecía, pero renegando, amargado. No vemos a Jesús amargado con el Padre diciendo, por estos pecadores, este maldito traidor. No vemos nada de eso, ¿verdad? Lo vemos dando gracias que Él puede dar su cuerpo y dar su sangre para establecer un nuevo pacto con Dios. Nosotros no somos como Jesús, hermanos, en ese sentido. Nosotros no podemos expiar los pecados de Jesús porque Él no tiene pecado. Pero sí podemos dar gracias porque Él es nuestra expiación, porque Él es el que paga nuestra deuda. En ese sentido, sí podemos dar gracias. Y es lo que hacemos al celebrar la Cena del Señor. ¿Y usted da gracias porque Cristo murió por usted? Así que, P de provisión. Jesús dio gracias por la provisión. Jesús dio gracias por la expiación. Número 3, la R del pero. Jesús dio gracias por la revelación espiritual de Dios. En Mateo 11 y en Lucas 10 hay una oración que Jesús hizo que es un poco capciosa para algunos. En esta oración Jesús no menciona la palabra gracias, pero está implícita. Cuando decimos algo es explícito, significa que se ve, que se menciona directamente. Pero cuando decimos que algo es implícito, es que aunque no se menciona, ahí está. Y obviamente en esta oración vemos a Jesús con una actitud de agradecimiento a su Padre Celestial, aunque no dice te doy gracias. Pero escuchen la oración en Mateo 11:25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Aquí vemos la alabanza de Jesús, que realmente es un corazón agradecido en el Señor Jesús, porque el Padre Celestial ha revelado a los ojos espirituales verdades acerca de Él mismo y del orden de Dios, pero no lo hizo a todos, no lo hizo a los sabios y a los inteligentes, sino que lo hizo, según las palabras de Jesús, a los niños. Obviamente no se refiere solamente a niños en edad física, sino se está refiriendo a gente de estratos humildes y sencillos. En otras palabras, no fue la clase filosófica, académica, religiosa, no fue la clase adinerada la que más creyó en Jesús. ¿Quiénes fueron los que creyeron en Jesús más, hermanos? La gente sencilla, los pescadores, los campesinos, los recaudadores de impuestos, incluso las prostitutas, la gente de abajo. Seguramente muchos se escandalizaban de Jesús, encontramos vestigio de eso en las Escrituras, porque a Jesús le creía la chusma. Entonces, se escandalizaban de eso y las cosas no han cambiado mucho. ¿Saben? Cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, aunque ya hace 35 años de eso, pero eso es reciente comparado con los tiempos de Jesús. Cuando yo me convertí a Cristo, yo era un joven que estudiaba en la preparatoria, que equivale a la high school de aquí. Y cuando yo me convertí a Jesucristo, una persona que se había graduado de la universidad, recuerdo que me dijo, cuando supo que yo me hice cristiano, me dijo, es que la gente ignorante como tú cree todo lo que le dicen. Ustedes creen porque son unos tontos, pero usó malas palabras. Me dijo, por eso les lavan el cerebro, porque son unos brutos. Pero el día que te eduques te vas a dar cuenta, me dijo. El día que estudies y que termines una carrera te vas a dar cuenta qué tonto eres. Eso es falso, hermanos, eso es falso. Ahora ya estoy estudiando un posgrado, ustedes ya saben
estoy en la última parte de mi doctorado y sigo creyendo en Jesús. Y hay gente muy educada que cree en Jesús. De hecho, en una ocasión, esa misma persona, cuando ya habían pasado los años y yo estaba estudiando una maestría, nos invitaron a una cena especial unos amigos que yo tenía. Y estos amigos son cristianos. El doctor Esteban Cibulca se graduó con un doctorado en comunicaciones de la Universidad de Nueva York. Y todavía recuerdo cuando entramos a su casa, esa persona y yo, esa persona que decía que solo los ignorantes se convertían en cristianos, entramos y en la entrada de la casa de los Cibulca tenían una copia del USA Today, es un periódico de alta circulación aquí. Y en la portada del periódico estaba una foto del presidente de ese entonces, que era Bill Clinton, felicitando a un joven, a uno de los estudiantes más brillantes de todos Estados Unidos, que era el hijo de don Esteban, era Stevie Cibulca. Y el presidente Bill Clinton le estaba felicitando a este estudiante por ser el estudiante más brillante y era un fiel cristiano. Así que ese día, aquel amigo ya no dijo nada. Sí hay gente brillante, muy educada, que sigue a Cristo, pero no son la mayoría, hermanos. La mayoría de la gente es gente sencilla, que Jesús llama aquí los niños. En el pasaje paralelo de Lucas 10, 21, él dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Escúchame bien, hermano. Cada vez que alguien, por sencillo que sea esa persona, aunque sea un analfabeta según los hombres, cuando una persona entiende el Evangelio o abre su Biblia en las mañanas cuando hace su devocional, en lugar de poner la radio, el piolín o prender las noticias, lo primero que hace es abrir su Biblia y decir, Señor, abre los ojos de mi corazón para ver las maravillas de tu sabiduría, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y luego se pone a leer su Biblia y Dios le revela verdades espirituales. Eso es algo por lo que deberíamos estar agradecidos. Deberías estar agradecido cuando tus hijos quieren leer la Biblia por su propia convicción, cuando quieren dar gracias. Deberías estar agradecido cuando tu padre, tu hijo, tu hermano, tu vecino, tu compañero tiene interés y entiende las cosas espirituales. Eso es señal de que Dios está obrando su revelación. Y cuando alguien de los que amas o de los que aprecias no quiere oír de las cosas de Dios, no te lo tomes personal. No te enojes ni le tires un sermón. No, que no debería. Si el Padre no se lo revela, si el Señor no edifica eso, en vano trabajas duro. Mejor hay que orar. Señor, ten misericordia de esta persona que tanto amo. De este hijo mío, de esta hija mía, de mi padre, de mi madre, de mi hermano, mi vecino, mi maestro, mi alumno. Ábrele los ojos, concédele ver. Y una de las cosas por las que más deberíamos estar agradecidos nosotros, ¿saben de qué es? De que estamos rodeados de gente como la que se menciona aquí. Ustedes podrían estar hoy en su casa viendo televisión, una película o haciendo otra cosa, cambiándole el aceite al carro, lo que fuera, pero están aquí interesados en oír la palabra de Dios. Deberíamos estar agradecidos por contar con gente así, en lugar de quejarnos. Deberías leer más la Biblia. Bueno, ya la está leyendo aunque sea algo, ya viene a la iglesia, ¿no? Gracias, Padre, porque estás revelándote en la vida de gente como ellos. ¿Tú das gracias a Dios por eso? Y la última cosa por la que vemos en los evangelios que Jesús dio gracias, acuérdense las 4, a ver, repasemos. Número 1, por la provisión. La E de pero, por la expiación. La R de revelación. Y por último, la O de oración. Pero no cualquier oración, las oraciones respondidas. En Juan capítulo 11 se menciona la historia de la resurrección de Lázaro. Amigo de Jesús, cae gravemente enfermo. Jesús está en el norte del país, Lázaro en su casa en el sur. Le mandan un mensajero a Jesús para que le avisen que su gran amigo está enfermo, a ver si Jesús viene para curarlo. Pero cuando Jesús oye la noticia, dice, gracias, que les vaya bien.
y se quedan pasmados, se regresan tristes. Jesús deliberadamente no va a donde Lázaro. Se espera un día, 2 días, 3 días. Y entonces Jesús finalmente les dice a sus apóstoles, vamos a donde Lázaro, porque duerme. Y no falta ya Tomás Floriano que sale con su, pues si duerme, pues es que ya se está curando. Entonces Jesús le dice, no, Lázaro ha muerto. Y me alegro, dice Jesús, que así haya sido por causa de ustedes. Dice, ¿cómo? Jesús se alegra de la muerte de uno. No, no es que Jesús se alegre del sufrimiento de Lázaro y de sus hermanas que ven perder la vida de su hermano. Jesús se alegra de que, aunque Lázaro haya tenido que pasar por esa prueba, Dios va a usar esa prueba por el bien de otros. Y muchas veces eso hace Jesús, hermanos, permite que tú seas probado para el bien de otros. Dices, no, pues así no me gustó. Pues sí, pero no se trata de ti ni de mí, sino de Dios y soberanía. Entonces ellos van allá donde Lázaro, llegan a Betania, y como era de esperar, cuando Jesús llega, las 2 hermanas de Lázaro culpan a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dicen, cada una en su momento a Jesús. Y Jesús dice, ¿dónde está el cuerpo? Y lo llevan ante el sepulcro de Lázaro. Todos pueden leer la historia con detalle en Juan 11. Dice que cuando está Jesús ante la entrada del sepulcro, les dice, quiten la piedra que tapaba la entrada. Alguien viene y dice, Jesús, no lo hagas, ya huele mal. ¿Qué nos dice con esto? Que ya estaba entrado en proceso de putrefacción el cadáver de Lázaro. Habían pasado 4 días, hermanos. 4 días. Seguramente pensó la persona aquella, no profanes, no estuviste aquí cuando te necesitó, lo dejaste solo y ahora todavía le vas a faltar respeto a sus restos. Pero dice Juan capítulo 11, versículo 41, entonces quitaron la piedra porque Jesús les dijo, quiten la piedra. Por cierto, hermanos, cuando el Señor hace un milagro, Él hace lo imposible, lo posible te toca a ti. ¿No podía Jesús haber quitado la piedra con una orden? ¡Piedra, a volar! Sale allá como meteorito. Pero no hizo eso. Les dijo a ellos, quiten la piedra, así que las cosas que te tocan a ti, hazlas tú, mijo. Los milagros le tocan al Señor, pero lo que tú puedes hacer, hazlo tú. Hazlo tú. Y Jesús les dice, quiten la piedra, y ellos quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, en voz alta dijo, te doy gracias porque me has oído. Y no significa que lo haya oído, sino que oyó su oración y se la concedió. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque Dios oye nuestras oraciones, pero no siempre nos las concede, solamente cuando es lo mejor conforme a su perfecta voluntad. Pero Jesús aquí dice, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, Jesús dio gracias porque Dios respondió su oración. Muchos de nosotros ni siquiera oramos. Deberíamos orar más. Deberíamos pedirle a Dios en oración. Jesús dijo en Mateo 7:7, pidan y recibirán, llamen y se les abrirá, busquen y hallarán. En Santiago 4 también dice que nosotros no recibimos porque no pedimos. Debemos pedir más. Hay veces que la gente viene y me dice, no les estoy atacando a ustedes porque algunos de ustedes lo han hecho. Me dicen, pastor, ore por favor, ore por mí. ¿Y por qué oro por ti? Por esto y aquello. Y cuando yo le digo, sí, yo voy a orar por ti. Y cuando me doy media vuelta, yo me pregunto, ¿y él orará por sí mismo? ¿Ella orará por sí misma? O nomás vienen conmigo, que me ore el pastor. Pero tú le pides a Dios por ti mismo, tus peticiones. ¿Qué deberías pedirle a Dios? Pídele a Dios. Pero cuando te responda y te conceda tu oración, dale gracias. Porque muchas veces ni siquiera pedimos. Y cuando pedimos, se nos olvida. Entonces, cuando recibimos la respuesta, ya no damos gracias. Estamos como el del chiste aquel que una vez les conté, que estaba buscando trabajo porque ya tenía mucho tiempo sin encontrar. Y finalmente
Le dieron una cita, pero le dijeron, llega puntual, si no, no hay nada. Y dicen que estaba lleno el estacionamiento, lleno el estacionamiento. Y ya se le iba a hacer tarde y no encontraba. Entonces estaba dando otra vuelta y cuando iba pasando justo afuera de la entrada del edificio, le dijo, Dios mío, yo sé que no te he hecho mucho caso, que te tengo muy olvidado, pero si tú me das un estacionamiento en la pura puerta, yo te prometo que voy a diezmar, ir a la iglesia, no vuelvo a faltar. Y en eso estaba diciendo cuando se sale el carro de ahí de la pura puerta del edificio. Y se sale el carro y le dice, no te creas, ya encontré uno. Hermanos, le pedimos a Dios y cuando Dios responde, le cambiamos. Yo estaba limpiando mi librero, reacomodando ahí, y me encontré una libreta. Dije, ¿esta qué? Y la abrí y me acordé, hermanos. Esa libreta yo la compré hace años para anotar mis peticiones de oración a Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios esto y la fecha. Y luego oraba. Y cuando Dios me respondía, y ahí yo veía lo que yo le pedí, la fecha en que se lo pedí y cuándo era. Y empecé a ver esa libreta y dije, ¡oh, wow! Y me empecé a acordar de cosas que yo había pedido hace años, hermanos, que ahora ya hace tiempo que son historia porque Dios me las concedió. Qué fácil es olvidar cuando Dios responde una oración. Tal vez deberías hacer lo mismo. Tal vez deberías comprarte un cuaderno donde empieces a anotar las cosas que le pides y la fecha. Y dejas un espacio en la orilla para que cuando te conteste pongas la fecha y digas, Dios me lo concedió. Y cuando te lo conceda, dale gracias. Dale gracias, que no se te olvide. Tal vez ni siquiera necesitas comprar un cuaderno. En un bloc de notas en tu dispositivo móvil lo podrías hacer. La cosa es que no se te olvide dar gracias cuando Dios concede tus oraciones. Amén, hermanos. Debemos dar gracias a Dios por la bendición divina. Pero al dar gracias, también bendecimos aquello por lo que damos gracias, prolongando la bendición sobre nuestras vidas. Demos gracias en estos días como nuestro Señor Jesús por la provisión, por la expiación de Cristo, por la revelación del Padre, por las oraciones contestadas. He aquí una aplicación, si ustedes gustan. Este jueves que celebren el Día de Acción de Gracias, cuando estén allí sentados, terminen de cenar, ya sea alrededor de la mesa o se van a su sala, escriban el nombre de cada uno de los asistentes, de cada hijo, hija, hermano, hermana, vecino, amigo, que esté allí, escríbanlo en un pedazo de papel y luego doblen cada papelito y pónganlo en un vaso, en una bolsita y mézclenlo. Y luego hagan que cada persona saque un papelito. Si le toca su propio nombre, que lo cambie por otro. Y ya cuando todos tengan un papelito, abren el papelito y van a ver un nombre. Cuando vean ese nombre, entonces uno por uno va a tomar la palabra, va a decir, yo le doy gracias a Dios por esta persona y va a decir algo bueno de esa persona por lo que usted da gracias. Dices, no, pues ahora sí me la pusiste difícil, Luis. ¿Qué? No, es que no tiene nada bueno. Algo bueno ha de tener, no mismo que fuera el Satanás el que está ahí, ¿verdad? Algo bueno ha de tener. Entonces, de aquí al jueves tienes tiempo para ir pensando a quién piensan invitar. Porque si le toca, ¿qué va a decir? ¿Saben ustedes qué bien se siente oír cuando alguien dice algo bueno, incluso cuando le da gracias a Dios por algo bueno de ti? Así tú también vas a poder decir algo a Dios por lo que le das gracias acerca de una persona y alguien dará gracias también por ti. Y así todos daremos gracias. Tú puedes hacer eso o puedes aprovechar para dar gracias a Dios por algunas de las cosas que Jesús dio gracias, que son por la provisión, por la expiación, por la revelación, por la oración contestada. Ahí tienes tú ya suficientes ideas para poner en práctica este próximo día de Acción de Gracias, pero no tienes que esperar hasta ese día. Puedes empezar el día de hoy.